¿Te ha pasado que cuando dices que eres gestor cultural, la gente te pregunta, ¿qué es eso? Pana, yo te traigo la plena, nací donde las papas queman, unos se fueron, otros se quedan, para soñar tengo los megas. Entonces, en lugar de intentar explicar todas las actividades, ideas, medios, disciplinas que haces en tu práctica, a veces solo prefieres decir, hago proyectos y ya. Esta falta de comprensión sobre nuestro medio, dónde estamos y a dónde vamos, se debe a que la cultura y el arte se han apartado a un lugar muy complejo en nuestra sociedad. La falta de reconocimiento, escasos recursos e inestabilidad se han convertido en una constante en la producción cultural y las artes. Pero a la vez, en todas partes encontramos imágenes, música, símbolos, estéticas y trabajo artístico puesto en valor en diferentes manifestaciones cotidianas. Entonces, ¿por qué existen estas dificultades o como le llaman, precariedad? Desde la idea de cultura como las buenas costumbres, la ancestralidad o los orígenes étnicos y el patrimonio, o el arte como la belleza y vanguardias poco comprendidas, hay tanta información, momentos y problemas que seguramente nos han confundido. Para empezar, ¿qué es y qué podríamos entender como cultura? La manera más extendida en que se ha clasificado la cultura es separándola entre alta y baja, es decir, distinguiendo lo que es más culto, una supuesta cultura con C mayúscula y otra popular. Algo que se ve aún más marcado en diferencias como la música clásica o de orquesta versus la chicha y la cumbia, o la comida tradicional y la comida gourmet. Frente a esto, podríamos proponer tres ideas principales sobre la cultura que marcan nuestra actualidad. La cultura como resultado de una acumulación de experiencias en las que diferentes sociedades se han encontrado en una convivencia pacífica. Esto es algo que podemos llamar la cultura occidental, que desde varios procesos coloniales se expandió desde Europa al resto del mundo, posicionando un solo tipo de leyes, sistema de educación y, por tanto, algunas religiones, idiomas o historias que han suprimido a otras y definido una especie de norma cultural. Las tradiciones conservadoras o el status quo o las cosas como son muestran cómo en ocasiones la cultura se entiende como una sola idea. Pero desde el siglo XX entramos en una época acelerada y en esto la cultura no es estática, sino que se transforma y se presentan muchas diferencias. La diversidad cultural y la interculturalidad son términos que han tenido un crecimiento y uso más amplio e importante desde hace algún tiempo. La diversidad cultural principalmente aclara que en la humanidad coexisten culturas con diversos orígenes, historias, mitos y experimentamos sus cambios con interacciones, desigualdades y diferencias. En muchas ocasiones, la interculturalidad se relaciona con reconocer y visibilizar nuestros significados, prácticas y costumbres, desde las raíces étnicas. Pero esto ha conducido a que instituciones públicas y privadas usen patrones o símbolos de culturas indígenas en todas partes, lo cual lleva a esencializar y folclorizar el significado de interculturalidad. Una definición de interculturalidad pactada por la UNESCO es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo. Por lo que es importante entender y apropiarse de este concepto como un proceso continuo de convivencia plena y respeto de todas las culturas en un mismo nivel y condiciones, sin discriminar o sobrevalorar a una de otras. Y 3. La cultura contemporánea, en donde confluyen una pluralidad de maneras de reconocer y vivir las culturas. Y ahora que hemos incorporado diferentes formas de entender la identidad, en el fondo de todo hay muchos referentes desde donde ésta se construye. Podemos observar que se adoptan maneras de vestir, comportarse e interactuar, desde el anime, los diversos géneros musicales, orígenes étnicos, deportes y otras maneras en que nos identificamos. Y esto sucede porque la globalización, las industrias culturales y las posibilidades de acceso a estos contenidos y referentes han ampliado y complejizado la cultura en la actualidad. Entonces, cuando hablamos de cultura, nos referimos a los símbolos, lenguajes, valores, creencias, costumbres y normas que tiene un grupo o sociedad. En palabras del antropólogo Clifford Geertz, la cultura es un patrón de significados transmitido históricamente, incorporado en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en forma simbólica. Y por lo tanto, los significados e influencias de la cultura son tan amplios que pueden verse en objetos materiales como una silla, un sombrero, los tipos de casas que tenemos, y en lo inmaterial, como las celebraciones comunitarias, las historias míticas, las técnicas agrarias y más. Ahora, por otra parte, está el lugar de las artes y su relación con la cultura. Cabe ir generando interpretaciones que sean abiertas, subjetivas y discutibles. La palabra arte viene del latín ars, que se utilizaba para designar toda creación que se realizaba con maestría y altas capacidades sensibles. Pero también se asocia con el término griego techne,
o técnica, que hacía relación a la destreza y habilidad de hacer o crear cosas. Pero en sí, el arte puede comprenderse como acciones, prácticas o lenguajes en que la expresión y la representación son aplicadas de maneras creativas por una persona o un grupo. Y ejemplos de esto no nos faltan. Tampoco existe una definición final entre historiadores, filósofos o artistas, pero a lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones del arte. Entre ellas, el arte es el recto ordenamiento de la razón. Es aquello que establece su propia regla. Es expresión de la sociedad. Es la libertad del genio. Es la acción, la vida. O el arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. Sea como sea, existe toda una historia, varios movimientos o estilo y épocas de la cultura occidental en que las acciones desde el arte han puesto en jaque a la sociedad, desafiando lo establecido, dinamizando los lenguajes e influyendo en la cultura contemporánea. Por tanto, podríamos decir que el arte es crear algo que aún no existe. Pana, yo te traigo la plena nací, donde las papas queman, unos se fueron, otros se quedan para soñar, tengo los megas. En el sur la vida es dura como la piedra de la locura, la crisis eterna tortura, pero el amor a mí me cura. Agradecemos a Fabricante, El Taller La Bola y Gary Galáctico, quienes aportaron con su música para acompañar este video. Puedes encontrar más de lo que hacen en sus canales de Spotify o los links de la descripción de este video.